Muy bien, buen día. Estamos aquí en el canal de YouTube de Huellas Suburbanas. Hoy estamos de visita en la Subsecretaría de Tránsito y Transporte para conversar con su subsecretario, Agustín Ramponelli, un amigo de la casa, un militante peronista de muchos años. Así que nos va a estar interiorizando sobre una serie de acciones y de gestiones que se vienen realizando en el territorio local. Agustín, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Dani? Buen día. Muy bien, por suerte nos ha acompañado el buen clima, Agustín, hoy. Y gracias por recibir a Huellas Suburbanas como siempre, como hemos conversado muchas veces. Em, ¿Qué te parece si hacemos un repaso de esta gestión que venís desarrollando, con muchas transformaciones, ya que hace un tiempito que no conversamos, ha pasado una pandemia de por medio, una post-pandemia, y vemos muchas obras concretadas y una serie de políticas en materia de tránsito, tanto locales como a nivel provincial, que vienen marchando, que estaría bueno que nos vayas introduciendo en ello antes de puntualizar algunas cuestiones. Bueno, dale, perfecto. Primero que nada, gracias por la oportunidad esta de la entrevista. Siempre es bueno poder charlar de cara a los vecinos y las vecinas. Digo, la función pública debe ser así. Debe tener esa obligatoriedad de no solo ser pública, sino de estar de cara al vecino y a la vecina, ¿no?, del distrito. Poder rendir el funcionario que rinde día a día su trabajo, ¿no? Me parece que eso tiene que ser casi obligatorio, por no decir obligatorio. Bueno, nosotros venimos trabajando primero en el 2019 en la dirección de tránsito. Nada, encontrábamos un municipio desfinanciado, abandonado, sin recursos materiales, humanos, donde la verdad que nos costó mucho ordenarlo. Y en ese proceso, en ese ordenamiento, nos cruza una pandemia, ¿no? Una crisis global en materia de salud, algo que no se conocía, era un virus que no, inexistente, no se veía, que afectaba, no sabíamos qué pasaba, cómo nos contagiábamos. Eso causó pánico en su momento, ¿no?, desazón. La gente se encerraba, luego empezamos desde el Estado a pedir que se quedaran dentro de sus casas y a controlar en la calle que la gente circule lo menos posible porque el virus circulaba entre nosotros, nos íbamos contagiando. Creo que se hizo un buen trabajo, más allá de algunos resultados de pérdidas dolorosas, digo, algunas innecesarias, donde una oposición no acompañó las medidas públicas de salud, donde hicieron todo lo posible para que la gente salga a la calle, donde hicieron todo lo posible para desinformar. La verdad que creo que lo sucedió en Argentina, es un caso casi paradigmático en el mundo, donde la oposición trabajó en contra de la salud de los propios ciudadanos, Sí. ¿no? Digo, es extraño contarlo, ahora parece ya en el tiempo algo lejano, pero fue hace un año, ¿no?, de lo que estamos hablando. De hecho, todavía se sigue el plan de vacunación y aunque en muy poca nivel sigue habiendo casos y va a seguir habiendo. Sigue Sí. habiendo casos, nos tenemos que seguir cuidando, Sí. digo, a veces uno mismo siente que se ha relajado ya, ¿viste? Y es No estamos. inevitable, mucho tiempo es difícil sostener el uso del barbijo y esas cuestiones. Agustín, mira, antes de que continúes, me generó una inquietud. Justamente en el contexto de pandemia, la dificultad que ha tenido, me imagino, y que vos me sabrás responder, el trabajo en calle. El trabajo en calle para el ámbito de tránsito, quizás articulado con también el área de salud, para controlar que no haya tanta circulación eh, vial y demás en su momento, ¿no? Claro, lo primero fue cuidarnos a nosotros, cuidar al personal, Sí, ¿no? O sea, que el personal tenga las condiciones de salud, de salubridad ideales para poder trabajar en la calle, porque nosotros teníamos como un área de seguridad seguir prestando servicio, claro. ¿no? Entonces, bueno, fue primero garantizar al personal para poder nosotros ejercer nuestro trabajo.
Después, obviamente, sí, fue difícil porque nuestra tarea era precisamente la del control de circulación, ¿no? Donde teníamos que entender que estaba el vecino o la vecina, que tenía que ir a buscar alimentos o tenía que una consulta al médico o tenía que salir, como también tenías aquel rebelde que no quería quedarse encerrado y esa necesidad imperiosa de correr, por ejemplo, los runners. Sí, ¿no? claro. Entonces, bueno, ahí debíamos hacer ese equilibrio, en explicarle al vecino y la vecina que por ahí esa necesidad imperiosa de correr en ese momento debía resguardarse a una cuestión de salud a nivel nacional, provincial y municipal, y después con el vecino que se alejaba de la casa porque quería ver a algún familiar o porque tenía que cumplir con algún requisito mandado. Entonces, eso la verdad que sí, en un momento nos puso, si querés, en un rol policial. Y sí, inevitablemente, sí. Pero nosotros tratamos de verlo más en un rol de prevención, preventivo. ¿No? Fue real, no fue fácil, digo, porque en eso también estábamos, vuelvo al punto, donde no sabíamos, ¿viste? Cómo si usábamos guantes de látex, si no usábamos guantes de látex a la hora de pedir la documentación de un vehículo. La verdad que sí, el primer momento fue complicado. Es que fue un terreno desconocido, fue un aprendizaje forzoso sobre la marcha. Totalmente, y bueno, de donde también el personal tenía mucho miedo, digo, en el buen sentido, cuando habla de miedo no habla de la temeridad, sino del miedo de tener familia, de salir a trabajar y después volver el miedo de contagiar al otro. Bueno, yo tenía justo había nacido mi hija y una bebé recién nacida, literal, y me pasaba exactamente lo mismo, no era que los funcionarios estábamos por fuera de eso. Yo trabajé toda la pandemia en la calle, junto a los trabajadores de tránsito. Sufrimos algunas pérdidas dolorosas de compañeros que ya no están. Tengo la referencia con muchos compañeros, trabajadores municipales en general, que no sobrevivieron a la pandemia, lamentablemente. Sí, son estas noticias las que duelen, digo, porque se hizo todo el esfuerzo posible para que no pase, pero bueno, obviamente es lo que decimos, era un virus que tardamos en darnos cuenta, cómo contagiaba, digo, aún hoy todavía no está del todo claro, ¿no? Las distintas variantes del virus, digo, pero bueno, yo puedo decir eso sin faltar a la verdad que hicimos lo posible para que no suceda, se preveían más muertes de las que hubo. Sí. Y vuelvo a enfatizar en que cuando vos tenés de los medios masivos de comunicación una desinformación tal como por ejemplo que convocaban desde los medios a quemar los barbijos, podía haber sido una tragedia mayor. Sí, prácticamente a algún extremo a beber cloro y cosas por el estilo. Tal cual, ¿no? en la televisión, en horarios pico. Sí. Entonces digo, es muy difícil. Porque después cuando... Después discursos que no son solamente argentinos, están enrolados con ciertos otros referencias continentales, que era palabras más, palabras menos, en algún funcionario muy importante, ex funcionario del país, que no había que detener la economía y que los que tuvieran que morir, que mueran. Claro, tal cual. Alguien lo dijo eso, una persona de mucho fuste. Un líder opositor. Exactamente. Sí, tal cual, pero eso no, digo, otra líder opositora llamaba a quemar barbijos. Sí. Quemaba. Y los hicieron, claro, barbijos en la 9 de julio, digo. Entonces, realmente fue muy difícil y a mí lo que me asombra, y en esto me permite esta reflexión, es esa memoria tan cortoplacista de gran parte de nuestra población que no se acuerda de eso. Exactamente. ¿Entendés? O sea, y ahí está en la memoria de los que ya no están, ¿no? Decir, che, no nos olvidemos de esto. Que se cometieron errores. Digo, la fiesta de Olivo pasó. Pero del otro lado fue peor. ¿Entendés? Porque ya hubo deliberadamente un mecanismo de desinformación. Sí, en algún momento hasta dio la impresión de que había una arenga cuando se estaba llegando a los 100.000 muertos y un festejo. Un festejo morboso. De un periodista, ¿no? Sí, tal cual. Y detrás de él una serie de intereses que probablemente impulsan a esa opinión periodística. El chantaje de las grandes farmacéuticas con el tema de las vacunas, ¿no? O sea,
nuevamente una líder opositora dijo, si hay que entregar Malvinas por las vacunas, hay que hacerlo, digo, ¿no? A 40 años de la gesta, digo, es duro, porque después vos los ves abrazados a los veteranos de Malvinas y decís, pero no es la misma señora que dijo que había que entregar las islas por las vacunas. Entonces, digo, y vuelvo al punto, es esta memoria tan cortoplacista de algunos, de algunas, a veces duele más de lo que molesta. Sí. Venimos un poquito más para acá. Superamos la etapa más complicada. Quizás hasta podemos decir que el grueso de la pandemia está superada. Bien. Quedaron las heridas que se van cerrando. Y en el área en que te toca trabajar, ahora tenemos conocimiento de que se viene desarrollando mucho algo que es muy importante, porque parecería que en algún momento estaba empeorando esa problemática, y que es obligar, podríamos plantear legalmente, el alcohol cero en quienes están conduciendo, lo cual es una medida que no podemos dejar de celebrar. No podemos dejar de celebrar. Ahí no hay neutralidad periodística en eso. Porque en un momento parecía que estaba cada vez desmejorando más la actitud de los conductores. Bueno, ahí tenés, por ejemplo, en Argentina, es una mala noticia, estábamos quinta en el ranking internacional de accidentes viales, de tránsito. Y hoy por hoy tenés en ese caso, en ese rubro, dos buenas noticias. La primera, que el intendente Lucas Guy firmó por decreto alcohol cero al volante en el distrito de Morón. Para articular definitivamente. Y hace unos días el Senado de la provincia aprobó por unanimidad alcohol cero al volante en la provincia de Buenos Aires. Entonces estamos muy próximos a ya tener como ley provincial el alcohol cero. Hoy se permite 0,5 al volante, y eso nos pasaba en el distrito, que vos tenés una ley nacional provincial, una ley municipal. Entonces, por el decreto se podía dar esa situación de que viene un vecino de otro distrito cruzando Morón y tiene el permitido, entonces te generaba ese bache. Bueno, estamos cerca de saldarlo. Nosotros veníamos con una campaña de prevención, trabajando mucho en los corredores nocturnos, sea en Villa Sarmiento, ex Gaona, sí, y trabajando en el corredor de Santa Rosa, como también venimos haciendo operativos, particularmente con motovehículos en el centro de Morón, Castelar y Aedo, ¿no? Y el lineal del Metrobús ahí entre Palomar y Aedo. Sí. Creemos que hay que dar una campaña de concientización, es lo más importante, porque primero hay que prevenir. Tratamos de, desde la prevención, evitar el siniestro. Es difícil, nosotros venimos de una cultura donde tomé una copita, no, pero bueno, me tomé un vinito, ¿entendés? Entonces, donde uno trata de justificarse, pero ¿quién no tomó y manejó? Digo, ¿no? Donde, bueno, obviamente es necesario tomar, si querés, el toro por las astas en ese sentido, y decir, bueno, hasta acá llegamos, tenemos que empezar a reordenarnos. Esto se enmarca más ampliamente en un plan integral de lo que es la seguridad vial, en definitiva, ¿no? Exacto. Sí. Es una tarea muy necesaria, y se va a poner un primer desafío cuando el mes que viene vengan las fiestas. Va a ser una buena prueba de fuego. Pero por eso mismo, hay que trabajar mucho en la prevención, en la concientización. Mirá, en ese aspecto nosotros venimos trabajando todo este año sobre educación vial en las escuelas. Muy bien. Jardines primarios y jardines y primarias, ¿no? Sean municipales, provinciales y privados. Ya eso estamos hablando en términos de un proyecto. Sí, de educación vial. Sí. Porque para transformar la sociedad lo tenemos que hacer desde una primera infancia. Sí. Entonces, desde la subsecretaría estamos trabajando en los jardines en las primarias, y los chicos de licencia están trabajando con un programa provincial que es mi primer licencia, donde van ya los secundarios, ¿no? A los adolescentes. Nosotros hacemos un trabajo más de la primera infancia, donde tenemos un stand, un circuito para hacer la práctica. Primero damos un teórico con los nenes,
Entonces enseñamos las señales de tránsito, el semáforo y después con el circuito hacemos la práctica, donde al terminar el circuito se lleva la licencia de peatón responsable, ¿no? Eso es muy bueno porque el nene, la nena, al llegar a la casa se sube a la moto con el papá, con la mamá y le dice: mamá, el casco, papá, el casco, el cinturón. Entonces, desde una temprana infancia nosotros ya les vamos inculcando ese respeto a sí mismo y al otro, a cuidar al otro. La verdad que hasta ahora, en el ida y vuelta que venimos teniendo con la comunidad educativa es muy bueno. Tenemos una demanda enorme, son más de 100 establecimientos educativos en el distrito, tenemos que llegar a todos y si podemos ir 1 o 2 veces mejor. Hemos visto fotografías de las acciones que hacen, la verdad, muy, muy buenas y también muy tiernas con los nenitos. Es que sí. Hay una devolución desde tránsito que no es netamente punitiva. Hoy cuando uno mira la dirección de tránsito de transporte, uno lo que se imagina es el control urbano, los operativos de prevención vial, entonces estamos parando al motodelivery, al mensajero, parando un auto, pidiendo documentación, la multa, el castigo. Bueno, esto es distinto. Acá hay una... Eso es lo inmediato, pero el otro es proyecto pensado a largo plazo. Sí. Y es más positivo. Sí, claro que sí. ¿Entendés? Tenés ese ahí está la transformación. Tal cual. La verdad que venimos trabajando muy bien y lo llevamos al estado en tu barrio. Entonces, también estamos llegando no solo a establecimientos educativos, sino a todos los barrios del distrito con el stand. Entonces, mientras el papá, la mamá están haciendo la cola, están sacando un número, están haciendo un trámite, nosotros entretenemos a los pibes y encima los educamos, los formamos. Muy interesante. Sí, la verdad que sí, que venimos trabajando bastante bien. Tenemos un equipo de educadores viales, y obviamente participan agentes de tránsito. Pero, por eso digo, la verdad que viene funcionando muy bien. Hay una muy buena recepción y es más, tenemos una demanda altísima. Para el año que viene se proyecta continuar eso y algunos que otros desafíos tienen pensados. Sí, pensamos profundizar el trabajo, agrandar el stand, incluir material nuevo, con algunas empresas locales, con autitos pata a pata, hoy estamos trabajando con algunas bicicletas, pero sí, nuestra idea es agregar, tratar de, si podemos, hacer una pequeña ciudad, una ciudad educativa, entonces que tenga el hospital, que tenga la comisaría, la plaza, ampliar el circuito con las sendas peatonales. Sí, la verdad que sí tenemos en proyecto una idea superadora, que bueno, esperemos que podamos lograrlo. Te llevo para otro lado, Agustín, después podemos volver tranquilamente, pero te quiero llevar para un lado más estrictamente de la parte política. Sos un militante de hace muchos años, del peronismo, específicamente líder de la agrupación MUP local, y se viene un año electoral. Se viene un año electoral después de todo lo que hemos estado conversando, que es después de todo un proceso de desgaste con pandemia, especialmente quizás a nivel del gobierno nacional, pero en provincial y municipal también con un desgaste fuerte, con una oposición muy fuerte. No quizás fuerte en términos políticos, pero sí fuerte en términos de especulación mediática y de capacidad de daño. ¿Cómo vislumbran las perspectivas de tipo electoral y cómo a nivel del Frente de Todos en general, pero a nivel específicamente de la lucha que libra dentro del Frente de Todos el peronismo? Bueno, es complejo. Si bien no veo un horizonte desesperanzador, creo que tenemos la oportunidad para hacer lo que venimos a hacer. Yo lo dije el otro día en otra entrevista, si veníamos a hacer macrismo hubiéramos dejado a Macri, ¿no? En el sentido, nosotros veníamos a cuidar el bolsillo y el bienestar de los hombres y mujeres de nuestra patria. Sí. Entonces, y eso no está pasando. Hoy tenemos una inflación galopante, es inexplicable. Hoy venimos a pedir disculpas por tomar decisiones soberanas políticas. Entonces, ahí creo que estamos, como diría mi barrio, agarrando el bizcachazo por algún lado, ¿no? Los vecinos y vecinas nos votaron
Cuando digo vecinos y vecinas no hablo solamente de Morón, hablo a nivel nacional. Sí, sí. Digo, porque querían acabar con el macrismo, en el sentido de que querían acabar con esas políticas extractivas, querían sentirse parte. Digamos, nosotros llegamos con el discurso de que volvíamos mejores. Nosotros llegamos y les prometimos un cierto bienestar que no lo pudimos garantizar. De algún modo eso es lo que algunos denominan, otros no les gusta, conceptualizarlo como una especie de contrato electoral. Que después es cierto. No era fácil cumplirlo cuando a los 3 meses aparece una pandemia. Es cierto. Pero también lo cierto es que en el último año al menos ya parte de la población esperaba otro tipo de recuperación más acelerada quizás. Es que si realmente nosotros llegamos, volvimos para arreglar con el FMI, hubiéramos dejado a los otros, que son partícipes de eso. Entonces, si yo recuerdo y si algo me enamoró de la política de Néstor, fue sacar al FMI de nuestro país. Sí. Le cerramos con llave la oficina que tenían en el Banco Central. Entonces, si ahora festejamos, y con esto no le pego a nadie en particular y a todos en general, un acuerdo con el Club de París, yo creo que estamos mal. Y te lo digo como militante peronista, te lo digo como vecino, te lo digo como compañero del campo nacional y popular. La verdad que a mí no me alegra. Yo creo que tenemos que investigar qué pasó con la plata del FMI que gestionó el gobierno anterior y fugó. Tenemos que recuperar ese dinero y con ese dinero ordenar la economía. Si nosotros vamos a seguir ajustando los sectores populares, me parece que no es el camino. El plan social no es el camino. El peronismo es generar empleo. No lo digo yo, lo decía Perón. Sí. Entonces y no estoy en contra del plan social. Entiendo que es una herramienta necesaria en un momento determinado. Pero ahí tenemos que parar la pelota. Porque no vamos a poder salir. Y esto es finito. Entonces, si vamos a hacer macrismo, hubiéramos dejado a Macri. Disculpame que insista con esto. Yo no pido disculpas por Vicentín. O sea, me parece que nosotros tenemos que hacer otra cosa. Veníamos a hacer otra cosa. Veníamos a discutir qué estaba pasando en nuestro país, la economía, la nacionalización de la hidrovía. Había que tomar decisiones. Y bueno, el peronismo toma esas decisiones. No estoy en el lugar de esas decisiones, en esa mesa como... Claro. Pero desde mi lugar, la verdad que no me gusta, porque los vecinos te llaman y te preguntan, Sí. che, Agus, ¿qué va a pasar? Y la verdad que a veces se hace difícil explicarles. Yo siempre trato de llevar un mensaje esperanzador, que esto va a recuperar. Es más, yo estoy totalmente convencido de que si hoy paramos la pelota, podemos acomodar esta economía y llegamos al año que viene y no ganamos por poco, ganamos bien, porque el vecino y la vecina saben que somos la mejor opción. Sí. Y no solo el vecino y la vecina, en algunas reuniones empresariales en los últimos tiempos, incluyendo el coloquio de idea, no pocos de esos grandes grupos ven con cierta preocupación las actitudes, al menos discursivas, de referentes como Milei y otros, y quizás hasta, aunque no simpaticen con el peronismo / kirchnerismo, podrían estar viendo que lo que respecta a sus intereses específicos económicos es con la fuerza con la que ellos siguen creciendo. Es que a poco les ha ido tan bien como fueron los primeros años del kirchnerismo. Claro. Entonces, este pensamiento de que los otros venían como eran empresarios exitosos, ricos, millonarios, iban a robar, iban a producir y que Boca era Argentina, entonces si le iba bien en Boca le iba bien en Argentina, es un grosso error, Ojo, vinieron a hacer lo que tenían que hacer. Yo creo que ellos no erraron en absoluto el bicachazo. Vinieron a hacer lo que tenían que hacer. Una política extractiva, jugar los dólares, y se enriquecieron. Ahora,
Nosotros lo que tenemos que hacer es parar esa pelota, investigar qué pasó con esa plata, pero sin miedo. Yo lo que siento a veces es que tenemos como miedo o culpa, ¿viste? De tomar esas decisiones. Y la verdad que me cuestiono por qué. Porque no es que nosotros trabajamos en contra de, sino es, muchachos, acá hay un préstamo del FMI y no sabemos dónde está la plata. Queremos saber dónde está la plata. Y vuelvo al punto. ¿Por qué no nos preguntamos eso? ¿Por qué queda en las redes como algún posteo perdido en las redes sociales? Yo creo que esas son las discusiones que nos tenemos que dar. Después, obviamente, hay una discusión que sí nos damos, que es mucho más mezquina, que es el lugar en la lista, ¿no? Entonces nos peleamos por ese pedacito de poder de una lista que yo sé que es necesaria. Es inevitablemente este año va a consistir en eso. Yo soy parte de esa discusión también, no es que yo me pongo por fuera, cero. Pero me parece que tenemos que dar otras discusiones que son más serias, más profundas, que es el por qué y para qué. Sí. ¿Qué es lo que me pregunto yo ahora, casi haciendo un balance, 2 años y más de 10 meses de gobierno nacional y popular, por qué y para qué? O sea, si hoy yo estoy en la función pública, la verdad que más o menos no vivo del todo bien, pero no estoy mal. Pero yo sé que el 90% de los argentinos le está pasando mal. Mal, exactamente. Es un problema ese. Sí. Que tantos argentinos y argentinas estén pasando mal. Y es un problema fundamentalmente caro a la tradición y la historia del peronismo. Que los trabajadores, incluso trabajadores en muchos casos formales, tengan que complementar sus ingresos con una bolsa de alimentos. Sí, que nos pasó, yo lo veía en la pandemia, y la pandemia era explicable, era entendible, digo, pero ahora no. Ahora no, exactamente. Hoy es, porque hay algunos que están ganando muchísimo dinero, y hay otros que les falta, entonces digo, hay que parar la pelota. El que tiene que parar la pelota es el que tiene la lapicera, yo no me corro una coma de eso. No, hay alguien, es un país presidencialista, alguien tiene la lapicera. Si una persona tiene malas decisiones, no le puede echar la culpa a otro. De acá sí soy crítico. Sí. ¿No? Ni echar la culpa ni ser un comentarista a veces. A ver, si tu vocero o vocera dice abiertamente que el dólar blue no impacta en la economía, para mí tiene que renunciar. Digo, no puedes decir semejante barbaridad. Cualquier insumo de lo que sea está dolarizado. Pero no entendemos desde el precio de las papas hasta los toners. Esto en carne propia, de la gente que venimos del periodismo y que hacemos trabajos de imprenta y demás, lo sabemos muy bien. Eso, todo está dolarizado. Y a valor blue. Graciosamente te dicen que no impacta, y bueno, señora, váyase. Pero bueno, vuelvo al punto, no está en mi decisión, no es algo que yo puedo incidir. Y la última, Agustín, en este escenario, porque está muy en boga el asunto, ¿paso sí o se logra alguna lista de consenso? Yo creo que vamos a avanzar seguramente una lista de consenso, donde obviamente va a producirse enojo, distanciamiento, broncas. Suele pasar, siempre heridos, pasa. Los heridos de siempre. Siempre hay heridos y heridas. Pero en este caso sería importante que esos heridos se queden adentro. Yo creo que tenemos que trabajar todos en conjunto. A ver, en nuestras diversidades construir unidad, pero trabajar mucho las diversidades, porque precisamente como frente ahí sumamos. Digamos, si vamos a hacer todo lo mismo no tiene sentido. Entonces, el socialista es socialista, el comunista es comunista, el renovador es renovador, el peronista es peronista, el progresista es progresista, y de ahí sumar a este enorme caudal que es el campo nacional y popular y garantizar la victoria de las elecciones. Pero voy a decirte, ¿ganar para qué y por qué? Fundamental. Porque si vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo, está bien, hay un sector que se beneficia, pero si queda excluido el mayor porcentaje de argentinos y argentinas en la pobreza, la verdad que para mí es vergonzante. Entonces, eso es la discusión que tienen que dar, no nosotros, la militancia, esa discusión se tiene que dar arriba, nuestras referencias, O sea, los compañeros y compañeras que deciden en los altos mandos. Pero está bueno que desde esta segunda escala estén, como en tu caso, estén haciendo este reclamo. Pero nosotros somos los que, si querés, ahora ya como funcionario público y como militante, yo me considero también militante de base, estamos en los barrios. Hoy llegaste, golpeaste la puerta y entraste en la oficina. Sí. ¿Entendés? Entonces, los vecinos llegan a nosotros. Y los vecinos llegan a nosotros porque necesitan volver a esperanzarse, volver a tener
¿qué vamos a hacer? Y que nosotros le digamos, desde esta conducción, desde la política, de estos liderazgos, decirle, vamos a estar mejor, pero con cosas concretas. Ya hoy no te creen la película. Ya no te creen los grandes eslogans.